En general de todos los tejidos y forman parte de los azúcares, o sea, carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, ácido nucleico. Obviamente es densa, ¿no? O sea, toda la teoría es bastante amplia y obviamente no va a dar para decir todo lo que hay que decir en carbohidratos, pero por lo menos vamos a ir resaltando puntualmente lo más importante. A ver, entonces, a ver, vamos conmigo. Te digo lo más importante para la medicina y la resolución de casos. Pero no quiere decir que se queden con eso. Pueden leer más. Ok, entonces vamos con los carbohidratos. Dice todos los carbohidratos. ¿Se ve bien? Más o menos. Sí, voy a bajar el telón. Gracias. Dale, dale. Serían en general todos los azúcares, ¿vale? Azúcares, y cuando hablamos de azúcares se entiende que son los monosacáridos, o sea, la unidad más simple de este azúcar, ¿no? De la cadena azúcar. Y son conocidos como sustancias de construcción, o sea, el cuerpo va a utilizar estos carbohidratos para, por ejemplo, generar paredes celulares, antígenos, receptores específicos y muchas otras cosas, catalizadores. Entonces son sustancias que tienen ese plus, ¿no? O sea, que pueden formar como bloques combinándose entre varios azúcares muy diversos. La principal función, sin embargo, es la más conocida, por lo menos, es la reserva energética. Entonces ahí nosotros vamos a tener bloques tanto de construcción, ¿no ves? Glucosaminoglutano, como hemos visto, que forman parte de la matriz celular, N-acetilglucosamina, que son utilizados para las paredes celulares, como decimos ahorita, pero la mayoría es utilizar como reserva energética, como combustible para la célula. En general tienen una fórmula, eso en química no se llama, me interesa mucho cuando se tiene que hacer el cálculo de equilibrio de reacciones y demás, pero la fórmula general está muy parecida a la que uno ve cuando estudia los hidrocarburos, ¿no? O sea, CH2, oxígeno y el número, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo clasificar los azúcares en dos formas, bueno, dos formas generales. Puedo clasificar por el número de átomos que tiene, o sea, de moléculas que tiene. Entonces, por ejemplo, si un azúcar tiene 3 carbonos, triosa, si tiene 5 carbonos, pentosa y así, hexosa 6, heptosa 7, puedo clasificarlos de acuerdo al número de carbonos, o también los puedo clasificar de acuerdo a un grupo funcional que contenga el carbohidrato. Entonces tenemos dos grupos, y esta es la forma de clasificación más interesante, porque al tener este grupo funcional va a permitir predecir ciertas propiedades y características que va a tomar mi carbohidrato, ¿no? y ciertas incluso conformaciones que va a tener. Entonces, dentro de los grupos funcionales hay dos. Este es el grupo, puede ser grupo funcional, que el carbonilo, que es carbono unido a 2 enlaces covalentes a un oxígeno, o sea, CO, o puede haber un grupo aldehído, ¿no? El grupo aldehído sería el CHO, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, de acuerdo a estos dos grandes grupos funcionales, las clasificaciones con grupos funcionales, vamos a tener los que tengan grupo funcional cetona, hoy hay que corregir que es cetona, serían las cetosas. Y los grupos que tengan aldehídos van a ser las aldosas. ¿Okay? Entonces vamos a tener azúcares que son cetosas y azúcares que son aldosas. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Como dijimos, la importancia es de acuerdo a las características que van a tener. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Porque esto también podemos, no habría mucho tiempo para decir todos los azúcares que pueda haber, ¿no? Porque hay muchos de estos azúcares se ven en el cuerpo humano, o sea, son importantes para la fisiología y la medicina,
En general, los que tienen de carbono de 3 a 7, yo digo, son los más importantes. Si tienes 3 carbonos a 7 carbonos, vale la pena saber el nombre, conocerlo. Pero más allá de eso, no, porque no lo vamos a ver. Entonces, dos ejemplos, uno de aldosa y uno de cetosa. Como representante primero de las aldosas, tenemos la glucosa. Esa sí vamos a tener mucho contacto, ¿no? La glucosa. Y esta glucosa van a ver que tienen como carbono 1 digamos en un sentido de, digamos, de notación simplemente, ¿no? Vamos a tener el grupo funcional. Eso quiere decir que las aldosas tienen el grupo esto es por convención, ¿no? El carbono 1 es el grupo funcional, el aldehído, ¿okay? Y en este caso la glucosa es una hexosa, o sea, tiene 6 carbonos con el grupo funcional del primer carbono, y van a ver cómo después esto va a formar biológicamente un anillo, ¿no? Vamos a dejar ahí. Acá está el CHO. Y a su lado tenemos la fructosa, que es una representante de las cetosas. Y la cetosa tiene como una particularidad que tiene el grupo carbonilo ya no en el extremo, sino que lo tiene dentro de la cadena central. En este caso, en el segundo carbono, ahí podemos ver el grupo. Entonces, ¿qué importancia va a tener esto? ¿Qué impacto va a tener esto en su conformación? Porque esta es la forma que uno estudia la molécula, que es más fácil representarla. Si yo le doy un papel, oye, dibujame una glucosa, es muy fácil hacer 6 carbonos, a cada uno le pongo 2 palitos, 3 palitos para representar los hidrógenos, y al final le pongo un oxígeno y ya está, queda la glucosa. Pero biológicamente lo que va a pasar a nivel, ¿no? a nivel del cuerpo, con el pH, con el pK, con todas las cosas, es que esto va a formar un anillo. Van a formar un anillo, y este anillo, la estructura cíclica que va a formar el azúcar, va a tener dos formas básicas. ¿Vale? Vieron que estoy saltando directamente a los ritmos, ¿no? Básicamente a los ritmos. Entonces aquí vamos a tener dos formas de anillo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos anillos? Uno se llama furano y el otro se llama pirano, el otro se llama mengano y el otro se llama fulano. No, bueno, esa cosa queda grabado después y no macana. Pero uno es furano y otro es pirano. ¿El furano qué forma tiene? Forma media pentagonal, ¿eh? Claro. Y el otro es un pirano que tiene una forma hexagonal. ¿Vale? En general, las cetosas forman furanos, o sea, como anillo pentagonal, y las aldosas forman piranos. Para el cuerpo, ¿qué significa tener un anillo pentagonal y otro hexagonal? En términos, ahora vamos a pensar en energía. Esto se pone un poco más interesante. Pero vamos a ver, ¿cuál sería la diferencia energética? Si yo quisiera metabolizar una glucosa versus una fructosa, ¿cuál es más fácil y por qué? ¿Cuál sería más fácil de metabolizar? Digamos, de romper. ¿Ah? O sea, tiene varias razones. Pero si nosotros hiciéramos, ahorita no tengo estos datos, pero si ustedes quisieran, por ejemplo, luego investigar la energía que toma romper, el enlace carbono hidrógeno de este lado y de este lado, van a ver que la estructura pentagonal es más estable. Y al cuerpo le cuesta más romper, le cuesta más metabolizar. Y yo digo siempre, evolutivamente nuestro cuerpo es un poco medio perezoso. Un poco medio perezoso. Cuando le presentas dos azúcares, ¿cuál voy a romper primero? O sea, por ejemplo, cuando ustedes están estudiando una materia, ¿cuál estudian primero, la fácil o la difícil? ¿Estudian la difícil? Ah, mira qué interesante. Bueno, vale, para el cuerpo es así medio al revés. Es como que primero lo fácil, primero lo que puedo hacer más rápido. Como que cuando estás en el examen, siempre se sugiere al estudiante comenzar con las preguntas más fáciles primero y luego lo más difícil porque toma más tiempo, toma más energía, más, qué sé yo, más concentración. Entonces el cuerpo funciona parecido. En este caso, las moléculas que tienen anillo furano tienen mayor estabilidad y eso significa que las dejamos para después. Ahora, pensemos ahora en términos de nutrición, de alimentación. Si nosotros nos comemos cualquier macana que tenga glucosa versus cualquier cosa que tenga fructosa, ¿cuál el cuerpo va a utilizar primero? La glucosa. ¿Vale? Ahora, como la otra es más estable, yo pienso así, industrialmente
industrialmente, cuando yo no sé, hago comidas, proceso cosas, a mí me interesa que esto se conserve, ¿no? Y que sea más barato. ¿Ves? Entonces, en general, digo, ¿no? Químicamente, cuando la sustancia es estable, cuesta menos, bueno, menos energía, menos calor, las máquinas se calientan menos, cosas así, esto es industrial. Entonces, eso fue un boom en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque cuando aprendieron que el furano se estabilizaba mejor, que duraba más tiempo, con los mismos beneficios, pues lo comenzaron a introducir en las comidas. Y hoy en día, muchos ultraprocesados, muchas sustancias que contienen carbohidratos, azúcares y todo más, utilizan estructuras que están derivadas de la fructosa. Obviamente voy a terminar diciendo que hacen daño, por lo que estamos diciendo, que cuesta más tiempo, el cuerpo no la metaboliza y la deja para después, se termina acumulando, pero esta sustancia termina interfiriendo luego con reacciones metabólicas y esas reacciones metabólicas producen daño. Entonces ya es muy conocido hace mucho tiempo la relación que existe entre la fructosa y, por ejemplo, un aumento del riesgo cardiovascular. Y vamos a ver si no cardiovascular y está entre, si no me equivoco, el 22% a los 20%, 30% más. O sea, en todo, ¿no? Por ejemplo, yo digo así, los ketchups, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Pero ahora, el truco está en que lo enmascaran. ¿Lo enmascaran cómo? Escondiendo el nombre. Porque si yo le pongo así fructosa, yo voy a Google, pongo fructosa, me va a aparecer una cantidad de artículos que te va a decir no coma fructosa. Pero ahora, ¿cómo lo ponen en la etiqueta? ¿Cómo lo ponen en la etiqueta? Ahora lo enmascaran. Le ponen, en vez de fructosa, utilizan otro nombre. Que es así, suena bonito. Pues. Jarabe de algo. Algo con fructosa. Jarabe de. Es así, mira. Voy a ir a Google a ver si me ayuda bien. Dame chance, esto no está. Un jarabe para la tos. Mira. Esto lo están colocando como edulcorante, bueno, en general en cualquier comida, como jarabe de corn syrup, jarabe del maíz, ¿no se vieron esas cosas, no? Está en todos los alimentos. ¿Y qué es lo peor? Que lo ponen ahí en el ofertón. Uno va al súper, 3x2, 2x5, 4 por como la cosa, 2x1, y ahí están los ultraprocesados, y uno dice que gana, ¿no? Tienes que ahorrar. Voy y compro estas máquinas. Y como estas cosas por mucho tiempo y después estoy con hipertensión, riesgo cardiovascular, diabetes. Entonces hay que mirar qué comen. Y lamentablemente, entonces, antes de comer cualquier cosa, tienen que fijarse muy bien. Luego, cuando avancemos lípidos, ya les digo sobre las grasas trans, ¿no? Pero por ahora, todo lo que ustedes vean, corn syrup, jarabe de maíz, jarabe de fructosa o cualquier cosa parecida, la indicación sería que no lo compren, porque hace mal. ¿Vale? O sea, la larga hace mal. Y todo tiene exacto. ¿Por qué? Porque es barato, porque es fácil, porque la industria lo prevé. Todos los jugos néctar Tienen esta nada. ¿Qué más barato? Todavía es mejor. Instituto de miel. Sí, es más dulce. O sea, necesita, si ustedes se ponen a pensar industrialmente, o sea, yo sé que es un poco cruel, pero o sea, la industria, ellos dicen así, oye, la salud que se ocupa en lo médico, la sanidad, toda la cosa, pero yo lo que quiero es ganar plata, ¿no? Entonces yo voy a utilizar lo menos de material posible para hacer más productos, vender más caro y así. ¿Y la Coca-Cola cero? No, ese es otro. Ese es fatal. Ese es otro monstruo. No me hagan hablar. ¿Saben qué pasa? Me voy a adelantar un poquito, pero a ver, todos los químicos tienen unas condiciones ideales de estabilidad. Así como bueno, vamos a ver que las enzimas sí tienen una temperatura ideal y todas las cosas para que funcionen bien, pero en general todas las químicas tienen una temperatura ideal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno consume Coca-Cola o en fin estas cosas, está pensado y diseñado y todas estas cosas para tener ciertas condiciones. Pero si salen esas condiciones, entonces las moléculas comienzan a cambiarse, comienzan a transformar.
¿Qué es lo que se espera? Entonces, en el caso de la Coca-Cola cero, por ejemplo, la aspartame, yo la fórmula no la conozco. No sé si alguien conoce la fórmula de la Coca-Cola, pero ustedes buscan, van a ver que muchas de estas sustancias que están presentes en la Coca-Cola y muchos otros derivados cambian con el calor y comienzan a producir moléculas cetonas, aldehídos, que a la larga son cancerígenas. Entonces, en otras palabras, la Coca-Cola no la tomen caliente. No en la fría, no, pero no es una cosa de gusto, es una cosa que de verdad importa. Y sabe de gusto. Exacto, sabe de gusto. ¿Cuál es más rico? ¿Saben qué es lo peor? Les digo que vamos un rato, vamos a ir a almorzar. Yo voy a estar en la brisa almorzando con mi Coca-Cola tamaño agrandado y luego pasan los estudiantes, pero el doctor nos acaba de decir que la Coca-Cola hace más ya que desgraciado. Es la hipotenusa de la vida. Bueno, hay chances de que comience a producir sustancias que hacen cetonas aldehídos. Lo mismo pasa con los aceites. Ya vamos a hablar de este tema. Aquí lo bonito no es tanto aprender, digamos, a ver si tiene 3 o 4 carbonos, pero la connotación funcional. En el caso, por ejemplo, de la comida, yo estaba de estudiante en primero, cuando estaba en segundo año, a mí me interesó hacer una investigación acerca del aceite usado y cómo impactaba en las plantas. Esa era mi investigación de segundo año, ¿vale? Bueno, luego me valió un 100 en medicina social, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de esa investigación me horroricé al saber que la mayoría de los restaurantes utiliza el aceite usado muchas veces, 7, 8 veces, el aceite ya está en petróleo y siguen utilizando, ¿no? Y eso recalentado va formando moléculas que, aparte de impregnarse de metales de la olla y cosas así, van haciendo mal. Entonces, es muy complicado. O sea, yo digo que a veces toda esa cultura fit, ¿no?, de comer cosas buenas y tener un estilo de vida, es complicado porque a veces uno acaba comiendo cosas buenas, pero al mismo tiempo no. O sea, por ejemplo, mira, yo voy y me como un Subway muy saludable, con mi Coca-Cola, la contrarresta, ¿eh? Entonces, bueno, no es para asustarlos, pero este es como para estar aware, ¿no?, consciente de que existe esta parte, digamos, maliciosa, ¿no?, de las comidas y que cada vez más tratan de ocultarlo, cada vez más. Y hay mucho ejemplo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, el otro día estaba hablando del chocolate. El chocolate ya no es cacao, es un ultraprocesado de azucarosa, de cosas así, ¿no? Lo único que el gobierno y estas entidades obligan a las industrias es que por lo menos le avisen al público que le va a hacer mal. Así como, por ejemplo, cuando fumas un cigarrillo, está en el empaque la foto de toda la cosa, o sea, la persona en el libro de elección, en la comida te dice exceso de azúcar. Y ahí te están avisando, ojo, ¿no?, exceso de azúcar. Vas a comprar un chocolate con leche, chocolate papá, marca tanto. Nueva fórmula. Vamos a ver la fórmula. ¿Dónde está? ¿Y por qué? Mosca. Eso es lo que mueve la cosa. Mosca. Ok. Vamos con esto. Entonces aquí la idea es esa, ¿no? O sea, el anillo importa, la estructura importa. El más estable el furano, centosas, fructosa es un gran ejemplo de furano. El cuerpo lo deja para después, termina interfiriendo, no lo rompe, no lo metaboliza, y lo que no metaboliza se acumula. Y hemos visto en las clases prácticas que es lo que pasa cuando la sustancia se acumula por mucho tiempo. Se comienza a estorbar metabólicamente. Ok, eso por un lado. Luego ya le ponemos nombre fashion, ¿no? Porque aquí hay mucha nomenclatura que voy a saltar. O sea, esto, por ejemplo, le podemos glucopiranosa exosa y va la cosa. Bueno, después hablamos. Vamos con otro concepto importante, la isomería óptica. Bueno, este es así un pantallazo, ¿no? Isomería óptica, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo moléculas, en la fórmula general, cuando me informan, digamos, acá
carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, me están diciendo específicamente cuántos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno tengo, pero no me dan una idea de la estructura conformacional, digamos, tridimensional. Eso lo va a decir la estructura desarrollada, la estructura química, ¿no? El esqueleto, y con eso, que es lo más importante, yo voy a poder predecir el comportamiento de la sustancia de la molécula, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la sustancia tiene la misma fórmula general, por ejemplo, glucosa con manosa, con la misma fructosa, todas son exosas, todas son C6H12 o 6. Lo único que va a cambiar es la conformación, la estructura. Entonces, esos son los isómeros. Son moléculas que contienen la misma cantidad de átomos, de la misma fórmula general, dígase, pero diferente estructura, ¿no? Ahora, cuando esa estructura forma una imagen como si fuera la imagen en espejo de la otra, o sea, una cosa... Ahí está un meme muy lindo de hecho, no sé si lo conocen al actor, siempre es el meme de lo más gracioso. ¿Lo conocen al actor Samuel L. Jackson? Sí. Bueno, hay un meme, no sé si lo han visto, pero es Samuel L. Jackson y el otro es Samuel R. Jackson, como que los dos en vivo. Bueno, chiste se cuenta. Es un buen chiste. Entonces es la imagen del uno con el otro. Eso es isomería óptica. Otro nombre para la isomería óptica es los estereoisómeros o los enantiómeros. ¿Okay? El truco es que el cuerpo trabaja, bueno, las moléculas trabajan con sitios funcionales. Y el sitio funcional no puede estar en todas partes, porque son dominios de la proteína en un lugar específico que trabaja. Por ejemplo, no sé, el carro y el motor. ¿Dónde está el motor? En un lugar. Entonces, ese lugar en el cuerpo, ponete que está en el lado derecho. Y las moléculas tienen que estar del mismo lado para que nuestras enzimas, nuestra mecánica, digamos, la reconozca y pueda trabajar. Entonces aquí la idea es que hay organismos que trabajan con una forma de isomería óptica y otro organismo con otra. Y es bastante específico en ese sentido. Y tiene una cuestión evolutiva. ¿Sí? Bueno, aquí lo que se pregunta en el examen es lo siguiente, que es muy sencillo. Pero yo digo, es tan sencillo que a veces uno no lo estudia y falla en eso. Es muy sencillo. Yo pregunto así, ¿cuáles son las condiciones para que se forme un isómero óptico? O sea, ¿cómo yo puedo hacer la imagen de espejo de la otra molécula? Tiene la misma fórmula, pero estructuralmente hay condiciones. ¿Cuál es la condición? Yo tengo que tener un llamado carbono central, un carbono chiral, digamos, carbono alfa, carbono chiral, unido a 4 carbono se va a unir a 4 grupos funcionales distintos. Si yo tengo 4 grupos distintos, aseguro de que yo pueda tener otra forma isomérica diferente, pero con más problemas que este. Por ejemplo, aquí tenemos carbono. CH se anotó, otro grupo, y aquí está el grupo. Hidrógeno aquí, y el otro allá, y en el otro tipo al revés. Son climas, pero son grupos funcionales distintos. ¿Okay? Eso es lo que es importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo alguna vez identifico una molécula, tiene un carbono y tiene 4 grupos distintos, yo puedo decir, tiene que haber una forma L y una forma R. O sea, una forma R, right, y una forma L, left, o left, que tiene una historia aparte, ¿no? Esto es claro, que tiene incluso levogiros, dextrogiros, que rotan la luz, tiene una cosa así, ¿no? Si ustedes hacen pasar más de luz, hay una sustancia que... Bueno, ¿se entiende? Hasta ahí, ¿no? ¿Hasta ahí va bien? Vamos. Entonces, como es de esperarse, los carbohidratos también tienen isomería óptica. Como acabamos de decir, nosotros tenemos enzimas que van a reconocer solamente uno de los lados, no los dos. Entonces, mi enzima o está para la derecha o está para la izquierda, el grupo funcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos glucosas dextrogiras, dextrosa, y tenemos glucosas levogiras, levulosas. ¿No? Entonces, van a ver en los textos que muchas veces les ponen, el nombre más correcto sería D-glucosa, o sea, la glucosa que es dextra. ¿Ok?
¿Ok? Molécula, o sea, ahora, ¿cómo lo vamos a anotar? ¿No? La notación sería que por convención todos los grupos funcionales están anotados a la derecha. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo mi grupo funcional a la derecha es dextro y cuando tengo para la izquierda es leve. Entonces acá tengo mi glucosa. Y otra cosa importante, antes de que me olvide, miren que aquí hay un cuadradito rojo, no sé si alcanzan a ver, pero hay una alfa ahí. Hay una letra alfa, la letra A del alfabeto griego. ¿Y qué significa eso? Significa, aquí está. Aquí lo voy a agrandar un poquito, ¿vale? Yo tengo una glucosa que va a formar un anillo, el anillo es hexagonal. Aquí está mi grupo funcional como representante en el primer carbono, que como se ha unido con el otro, este oxígeno es el que va a formar los enlaces con los dos carbonos siguientes, ¿no ves? Dejando de fuera un carbono sexto, este es el sexto carbono, siempre al aire, ¿no ves? Siempre al aire. Y aquí está el grupo. Este carbono va a estar unido por un hidroxilo y por un hidrógeno. Ahora, si yo tengo en ese grupo funcional el hidroxilo para abajo, va a ser una alfa glucosa. Y si yo lo tengo el hidroxilo para arriba, que no tengo el ejemplo aquí, pero para arriba, entonces va a ser una beta glucosa. Y ya está. ¿Okay? ¿Cuál es el truco? Que nuestras enzimas van a reconocer las dextroglucosas a la derecha y van a reconocer las alfa. O sea, yo tengo mi bracito, digamos, yo soy la enzima, yo tengo mi bracito para la derecha y para abajo. Si yo como alguna glucosa beta glucosa, va a pasar desapercibida, no se va a poder utilizar su energía. ¿Por qué? Porque mi enzima no la reconoce, no puede trabajar, no la puede comprender. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo como tomate, no lechuga? Estoy haciendo muy gráfico. ¿Qué pasa? Sigue su camino. Va a salir. ¿Por qué? Porque no la puedo romper. Si yo como pasto por ahí, aparte que me va a dar una diarrea tremenda, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no lo puedo utilizar como energía. Si fuera vaca, sí. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque los animalitos tienen esta diferente alfa, beta. En nuestro caso, nosotros tenemos la alfa glucosidasa. ¿Ok? ¿También? Amilasa también, amilasa. Ok, vamos hasta ahí. Entonces, alfa glucosa, beta glucosa, para arriba, para abajo. Y ahí en el examen se vuelve más divertido. Yo les comentaba en la clase práctica, ¿no? El examen, la buena noticia es que no, bueno, pues es buena para a mí me deja un poco más triste, pero tipo, no hay mucho número, no hay mucho cálculo en este sentido, pero hay más reconocimiento de la estructura. Entonces, por ejemplo, una pregunta yo puedo decir, represente de forma gráfica, o sea, dibuje, en otras palabras, una dextro alfa glucosa. O, ¿cuál de las siguientes es una beta glucosa? Y usted tiene que reconocer, y eso es importante. O sea, yo no pido que usted dibujen con exactitud dónde están los hidroxilos, los hidrógenos, porque eso sale un poco de la cosa, pero por lo menos saber que esto es un carbohidrato y ya. ¿Cuál es la importancia? Llegan al tercer año, van a ver, por ejemplo, los aminoglucósidos. Yo digo que tienen cadenas de glucósidos y es importante que ustedes sepan reconocer esa molécula como azúcar. ¿Ok? ¿También? Entonces, alfa para abajo, beta para arriba, ¿no? En el examen va a ser un poco gracioso, pero a veces veo, ¿no? Los exámenes están así. Yo voy a entender que se están acordando de alfa, beta, ¿no? O haciendo ejercicio, ¿no? ¿También? Ahora vamos con la unión de estos azúcares, ¿vale? O sea, una introducción a los polisacáridos. ¿Qué pasa cuando un azúcar se encuentra con otro azúcar? Mirá lo que va a pasar. Yo tengo aquí una alfa dextroglucosa con el hidroxilo para abajo. Otra vez, por convención, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y el 6 para arriba, o sea, ahí flotando en el aire. ¿Vale? Ese es el carbono 6. Cuando yo encuentro una glucosa con la otra, yo encuentro el carbono 1 con el carbono 4. Este carbono 4 tiene un hidroxilo para abajo también. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se junta hidroxilo con hidroxilo? Magia. ¿Qué forma? Agua. Eso van a formar una molécula de agua por una reacción de condensación. Van a formar agua y eso me va a unir
la glucosa con otra glucosa por medio de este enlace, que es un enlace muy famoso, que es el enlace glucosídico. Dentro de los enlaces glucosídicos, como el más famoso es que se una por el oxígeno resultante de la condensación del agua entre el carbono 1 y 4, ese enlace es el enlace 1,4 O glucosídico, O porque deja un residuo de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi enzima cuando trate de metabolizar el glucógeno? Por ejemplo, yo voy a ir a romper este enlace. ¿Cuál va a ser la enzima? Por eso que la enzima se llama alfa 1.4. Ahí todo tiene sentido. ¿Lo ves? No todo tiene sentido. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Ok? Muchas veces voy a tener glucosaminas, digamos, en donde yo tenga residuos de aminas. Baldomero. ¿Podría funcionar otra vez? Claro, no dale. ¿De qué parte? Cuando se juntan con la agua. Claro, dale. Entonces aquí tengo, mira, ignorar toda esta parte, ¿no? O sea, concentrémonos en esa parte. Voy a agrandar. Mira de bonito. Ahí tenemos dos glucosas. Entonces, en el extremo a la derecha, en el carbono 1, ¿ves? Yo tengo el hidroxilo para abajo, lo que me hace una glucosa alfa. Y cuando yo enfrento esta otra glucosa, yo no le enfrento 1,1, sino que voy a enfrentar el carbono 1 con el carbono 4. ¿Ves? Entonces, este carbono 4 también tiene hidrógeno y hidroxilo. Estos hidroxilos que están para abajo se van a juntar y van a condensarse, es decir, van a formar agua. Esa agua se desprende, parte del metabolismo, y van a formar este enlace. O sea, si nosotros tenemos, mira, solamente hay que hacer esto. Mira, ay, carajo, ahí no voy a escribir, pero yo tengo hidrógeno, oxígeno, O, ¿no? O, pero voy a hacer una reacción química, ¿vale? Así suenan las reacciones, ¿no? Bueno, aquí yo tengo H2O. Entonces yo le saqué dos hidrógenos, le saqué un oxígeno, ¿y qué me queda? El residuo de oxígeno. Entonces voy a tener el enlace que une el carbono 1, carbono 4 con la molécula de oxígeno ahí potente uniendo los dos carbonos. Entonces este enlace lo vamos a llamar enlace alfa porque los hidroxilos estaban para abajo, 1,4 porque es entre el carbono 1 y el carbono 4 de la siguiente molécula, o glucosídico. Muchas veces hay N-acetilglucosaminas en donde aquí hay residuos de aminas. Entonces ahí el resultante va a ser un residuo de nitrógeno, pero eso es otra historia y después vamos a ver cómo cambia la cosa. Pero por ahora, enlace O-glucosídico es un enlace muy importante y es el que va a romper nuestras enzimas. Les mencionaba la enfermedad de Pompe, ¿no? La enfermedad de Pompe es justamente la deficiencia de la enzima 1.4 glucosídico de la basura. ¿Okay? Entonces vamos a hacer solamente una recapitulación de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Entonces, vimos que los carbohidratos son importantes, que tienen funciones variadas, pero la mayoría tiene función energética o función estructural, en forma muy general. Lo más importante van de carbono 3 a carbono 7, que yo tengo que aprender sí o sí, ¿no? Entonces ahí las triosas, las hexosas, pentosas, heptosas, esas son importantes, pero ya a partir de las 7 es como que ya no están, no es que no sean importantes, sino que no están en nuestro metabolismo por ahora las clasificamos en dos grupos, cetosa, aldosas, según tengan el grupo funcional aldehído cetona. Pueden formar anillos que son de forma muy general pentagonal o hexagonal tirano. Estoy saltando un montón de cosas que luego me arrepiento. Y que yo tengo formas alfa y beta, dextro y levo, ¿okay? De glucosa. Y la que yo tengo en el cuerpo es dextro, alfa, glucosa. Dextro, alfa, glucosa. Van a formar el enlace O-glucosídico. ¿Okay? Eso, por lo menos. Ahora, dentro del tema de azúcares, carbohidratos y demás, hay las llamadas moléculas derivados de monosacáridos, en donde no es que sean azúcares, no tienen una función energética, pero tienen en alguna parte de su estructura un carbohidrato. Entonces, por ejemplo, tenemos los glicósidos, las agliconas, los desoxiazúcares, que por ejemplo aquí, ¿no? Todo lo que escuchen glicósidos, glucósidos, en general significa son cadenas de azúcares del mismo azúcar. O sea, por ejemplo, glicósido
son cadenas de glucosa, ¿no? Y ahí tenemos, dependiendo del azúcar, otras cadenas, ¿no? Pueden contener, por ejemplo, estos grupos, metilos, N-acetilaminas, ¿no? Que te van formando cadenas con características especiales, son fuertes, resistentes, ¿no? Que se utilizan en general para formar paredes, exoesqueletos, cosas así. Aglicona. Esta glicona es una tramposa porque tiene la forma de un azúcar, pero no es un azúcar, aglicona. Un representante son los digitálicos cardíacos, que son un grupo de fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, derivado de las digitales, que es una planta inhibidora de la bomba de sodio y potasio. Por eso, ¿cómo inhibe? Porque se une con su receptor y hace un antagonismo. Desoxiazúcares, bueno, glucosas, producto de la oxidación de aldosas, los ácidos aldónicos, ácidos glucurónicos. Por ejemplo, el hígado, ¿qué es lo que hace? El hígado lo que quiere es, claro, lo que quiere es deshacerse de las sustancias malignas, ¿no? Así que lo quiere desechar. ¿Cómo nosotros desechamos la cosa? Por el 1 y por el 2. Aunque no me crean, yo ya estaba fuera de la U cuando entendí que era hacer... No, sí, yo no sabía. Yo no entendía. Pero bueno, dale. Hacemos catarsis y diuresis. Hacemos pipí y hacemos popó. Ahora, el hígado lo que hace es agarrar las sustancias, fármacos, el ketchup con un montón de jarabe de glucosa que me acabo de comer, y lo une con ácidos urónicos, por ejemplo el ácido glucurónico, para hacerlo más soluble y así poder combinarse en las heces fecales, en la orina y salir por el organismo, filtrarse, salir. ¿Okay? Esa es una de las magias que hace el hígado. Luego, bueno, productos de reducción de la glucosa, por ejemplo en el caso de la glucosa sorbitol, la manosa mannitol y así va, estos alcoholes tienen una capacidad osmótica muy grande y por mucho tiempo atrás se utilizaban como digamos sueros hipertónicos. El mannitol es uno de los más famosos, comenzó como un diurético, ¿no? Pero luego se utilizó por ejemplo en las neurocirugías para tratamiento de la presión intracraneana, hipertensión intracraneana, cosas así. Hoy en día ya no se utiliza, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen los neurocirujanos, que ha causado más daño que beneficio y cosas así. Se pone mannitol, como tiene mucho osmosis, o sea, tiene mucho poder osmótico, atrae el agua, ¿lo ves? Y se la lleva. Entonces, en este caso, si tenías un edema cerebral, por ejemplo, le dabas mannitol, jalaba todo el agua del edema y seguía. Pero causa varios problemas. Entonces se dejó de usar. Luego tenemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aminoazúcares, creo que lo van a ver en microbiología, si no lo vieron ya. Les van a preguntar así, ¿cómo está formada la pared bacteriana de la bacteria? Gram positiva y gram negativa. ¿Qué es lo que diferencia una gram positiva de una gram negativa? La cantidad, ¿no ves? De esto. Ok, vamos bajando un poquito. Luego tenemos hemos visto los monosacáridos. Ojo que aquí no estamos hablando, o sea, estamos hablando de generalidades prácticamente, pero ahí por ejemplo tenemos que ver una lista de todo lo que son monosacáridos, ¿no? O sea, y ahí por ejemplo manosa, tenemos galactosa, un montón de cosas. Lo vamos a ir viendo de acuerdo a los casos que vayamos viendo en la práctica, ¿no? Pero bueno, luego tenemos los disacáridos, que son uniones de dos monosacáridos diferentes, ¿ya? Y el truco aquí es que tienen diferentes nombres, y esos son los nombres que caen en el examen y que a mí me parece muy fácil pero muy importante. Por ejemplo, lactosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, en general, es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Y el hecho de saber que en esa lactosa hay galactosa es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de galactosemia, yo relaciono yo tengo una intolerancia, digamos, al metabolismo de la galactosa. Si le doy leche, le estoy dando galactosa. Vieron que hay una pregunta dentro de los trabajos prácticos, dice, ¿cuáles son las bases bioquímicas y moleculares? Eso te trata de hacer pensar en por qué ocurre la enfermedad. ¿Cuál es la base química de la enfermedad? ¿Okay? Lo mismo pasa con mira la maltosa.
por si acaso aquí es el enlace, ¿no? Enlace beta 1.4. El azúcar es un azúcar reductor. ¿Qué significa azúcar reductor? Que se puede detectar por la reacción de Benedict, que es la que hicimos en la práctica. Maltosa, entonces si ustedes colocan leche, deberías dar positivo. Sería muy interesante poner a prueba la leche. ¿Ah? ¿Con la leche? Sería interesante probar varias marcas de leche. La pureza, ¿entiendes? Bueno, digo, ¿no? y uno pensando que está aportando el calcio, ¿no? Como la Coca-Cola Super Light. Bueno, es complicado. Luego tenemos la celuliosa, maltosa, unión de dos glucosas, sacarosa, unión de glucosa y fructosa, y esta, ojo, ¿no? Porque también van a encontrar en la industria alimentaria, ¿no? Hay muchos derivados. Pasa que como la reacción clásica de Benedict se hace a baño María. Te dejas 15 minutos y te diviertes viendo el cambio. Pero cuando le pones al fuego el cambio es rápido. Es como que verde y cuando pestañas así el monito de un meme, rojo y ya está el café. Vamos. A ver, ¿qué más? Bueno, y estas son otras cositas. Los textos los tiene Sebastián, lo pasaste al grupo, ¿no? Usted sí también. Si no lo voy a colocar en la plataforma también. Este sería digamos, el resumen de la clase teórica. Dentro de ese documento hay unas investigaciones que son antiguas, pero que son interesantes, que están ahí también. Aquí está, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? En este año se comenzó a pensar, ¿vale? Porque antes nadie pensaba, porque hay cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Vieron que el médico siempre con la persona que está con hipertensión dice, oye, no coma sal. Nadie había pensado en ese momento que el azúcar era incluso más dañino. Porque ¿qué es lo que pasa con la abuelita que va al doctor? No coma sal. El médico me prohibió la sal, vaya hecha la dosis. Vamos con la masita, con la bombita, toda la cosa. Obvio. Entonces, me ha prohibido la sal, pero no el azúcar, decía, ¿no? Entonces ahorita es como que el azúcar también lo tienes que reducir porque es más dañino. Es más dañino. Es más que la sal. 25% de enfermedad cardiovascular que incluye ACV, incluye hipertensión y demás cosas. Y otra cosa más preocupante, miren esta cosa más preocupante. Los jarabes de maíz, la fructosa, altera genes cerebrales, cientos de genes, y se han identificado por lo menos 2 que causan cambios del comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros le metemos al azúcar, el azúcar nos hace adictos a esa alimentación. Es un experimento que vale la pena hacerlo más a fondo, pero a ver, si ustedes se ponen a pensar, si ustedes comen una hamburguesa, no voy a decir la marca, escojan una hamburguesa rica con tocino y bien, van a ver que va a pasar un tiempo en donde la van a desear de nuevo. Y si la vuelven a comer, van a pasar menos tiempo y la van a desear de nuevo. Lo dejo ahí la información, salgo lentamente. Después me secuestran, no sé, una cosa. ¿Qué? Ahí están los genes identificados de los más de 900 asociados. Miren qué pasa con la memoria y el aprendizaje. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quisiera tener un mejor rendimiento en un examen el día siguiente o en una semana siguiente, voy a prevenir de tomarme sodas. No debería tomar. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estudiamos en grupo? A ver si le ponen soda. Que a veces la bandeja llega con papita, con maní, con otra cosa. Otra vez, algo sin decir. No, mentira. Estoy hablando de más allá. Vale. Tenía pensado avanzar por Isacaro, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Antes de que se vaya, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosillas,
Hoy día. ¿Cuándo hacemos el otro? Y el precio falla. Voy a comentarle en voz alta. Mira, pasa que nosotros tenemos que hacer la segunda instancia del módulo 1. ¿Vale? Es una idea más que todo para los que tienen que hacer esto. Hay algunos chicos que están en el limbo, que están ahí con 58, 59, 56 y bajando. ¿Vale? Que está bien. Entonces, a mí se me ocurrió porque, en fin, las cosas así, podríamos hacer como una especie de previa de examen. Como hago algunas preguntillas, si las responden bonito, llegan a 60. Es como que me convence. Por ejemplo, es como por ejemplo así, mira.